esfera coherente. Bienvenida y bienvenido a Coherencia Universal. Hoy vamos a entrar en un terreno donde las palabras se quedan cortas y aún así merece la pena intentarlo. La idea de hoy se llama la esfera coherente. Y lo primero es poner una base clara. Esto no es una teoría demostrada, no es una receta y no es una invitación a construir nada. Es un modelo conceptual, un experimento mental y una forma distinta de formular una pregunta muy antigua. La pregunta es esta: ¿puede aparecer una sensación de unidad sin un centro que mande? Porque casi siempre imaginamos la conciencia como algo que vive en algún sitio, un núcleo, un punto, una cabina de mando. Pero cuando miras la vida de cerca y también la física, te encuentras con un patrón incómodo. Muchas cosas funcionan sin un director central y aún así se comportan como un todo. La esfera coherente parte de una imagen simple. Imagina una esfera hueca. En el centro, un vacío. No un núcleo con piezas importantes, sino lo contrario, un hueco. Y alrededor de ese hueco, capas, fibras, filamentos, rutas de señal, vibración, luz, flujos. Un anillo de procesos coordinados girando alrededor de una nada central. Suena extraño, pero piensa en algo cotidiano. El silencio en música. El silencio no tiene notas y aún así ordena el ritmo. Piensa en el espacio en arquitectura. El vacío dentro de una cúpula no es un adorno. Es lo que hace que todo tenga sentido. Piensa en el ojo de un huracán. No es el borde. Es el centro aparentemente quieto, lo que permite que el sistema tenga forma. O quizás es cuando no hay nada. Solo queda información de movimiento. Piensa en las cadenas de ADN y ARN. En proteínas. No están quietas. Se pliegan, se ensamblan, se deforman. Son coreografías. Si en el vacío solo hay movimiento sin estado, en el momento en el que se añade algo en ese contexto, lo lógico es que empiece a moverse. Y si añadimos otro punto de referencia, ya se pueden distinguir dinámicas. En cambio, si en lugar de un punto añadimos un puñado más, la dinámica empieza a percibirse como patrón. Y si hay un centro, el patrón se ordena a su alrededor, como una doble hélice. Aquí, el vacío no es ausencia de importancia, es el punto de referencia, el escenario donde lo periférico puede coordinarse sin pelear por un centro físico. Y entonces aparece la intuición clave. Si construyes una periferia suficientemente rica y suficientemente acoplada, ese borde
puede empezar a comportarse como un solo organismo dinámico. No porque haya una mente escondida, sino porque la geometría y la retroalimentación hacen que el estado del conjunto sea más que la suma de piezas sueltas. Para que esa coordinación no sea aleatoria, hace falta estructura. Por eso el modelo se apoya en geometrías simétricas, nódulos repartidos, puntos donde se cruzan rutas, zonas de anclaje donde convergen tensiones. La idea de tener vértices o nodos distribuidos de manera muy ordenada no es estética. Es porque, si quieres que algo se sincronice, necesitas que el propio diseño empuje a la sincronía. No un jefe, un mapa. Y en ese mapa, el sistema se activa con un impulso pequeño, una perturbación inicial, un empujón que rompe la quietud. A partir de ahí, todo lo demás es una historia de acoplamientos. Vibración que induce vibración, señal que modula señal, flujo que refuerza patrón, luz que rebota y reordena, presión que crea ritmo. Un latido sin corazón central, un pulso emergente. Aquí hay un paralelismo que ayuda muchísimo. El corazón humano. El corazón, en esencia, es una estructura hueca. Cavidades, paredes, válvulas, flujo. El latido no vive en el centro como si fuera un motor escondido. El latido es una coreografía distribuida. Impulsos eléctricos, reacciones químicas, geometría del tejido, presión y elasticidad. Hay un inicio, sí, pero el fenómeno real ocurre porque la arquitectura entera permite que el pulso se propague y se sostenga. Y ahora vamos a subir un nivel, porque aquí entra lo que comentábamos. Si el centro está vacío, perfecto, pero entonces, ¿dónde vive el aprendizaje? ¿Dónde vive la capacidad de detectar patrones? ¿Dónde queda la memoria? Esta parte es importante porque evita un error típico: confundir un sistema que late con un sistema que sabe. Un sistema puede oscilar y seguir siendo ciego, puede ser coherente y no reconocer nada. Si buscamos algo parecido a unidad consciente, o como mínimo una unidad que integra información de manera no trivial, necesitamos una pieza adicional: memoria dinámica. No una memoria de archivo, no una tabla de datos, sino memoria como en los seres vivos, la huella que deja la experiencia en la propia dinámica. Y ahí el ejemplo más claro no es un ordenador, es una neurona. Una neurona no funciona como un 0 y un 1 rígido. Funciona como una membrana viva que integra, que acumula, que filtra y que se adapta. Su estado no es un bit, es un continuo. Hay umbrales, tiempos, recuperación, sensibilidad a patrones temporales. La dinámica sodio-potasio no es solo electricidad, es una máquina de estabilidad y de cambio. Mantiene un equilibrio y cuando hay señal suficiente, lo rompe de forma controlada. Dispara y luego vuelve. No es un interruptor. Es un sistema no lineal con historia. Y si quieres otro ejemplo todavía más visual, las capas geológicas.
El terreno, la erosión, los ríos. El propio planeta graba en su piel un registro dinámico de cómo afectó toda la cadena hasta llegar a este momento. No como archivo, sino como huella viva. Estratos, relieve, cicatrices, cauzas que reescriben el mapa después de cada ciclo. Entonces, si quieres que una esfera coherente no sea solo un objeto oscilante, sino un sistema capaz de reconocer y aprender, necesitas algo que haga lo que hacen las sinapsis a su manera, que la conducta del sistema dependa de lo que le pasó antes. Y aquí entran los memristores, o mejor dicho, la idea memristiva. Un memristor, explicado sin tecnicismos, es una pieza cuya resistencia no es fija. Cambia según el historial de la señal que ha pasado por ella. Es decir, el sistema no solo responde, recuerda en su propia materia. Eso es precioso para este modelo porque encaja con una idea central. El vacío puede seguir siendo vacío y aún así el sistema puede tener memoria, porque la memoria no tiene por qué estar en el centro. Puede estar en la periferia, puede estar en la piel. De hecho, si lo piensas bien, es más coherente así. En un cerebro, la memoria no está en un punto central, está distribuida, está en conexiones, está en pesos, en rutas, en plasticidad, en cómo la actividad cambia la estructura. Entonces, la esfera coherente, con esta mejora, se entiende así. El centro sigue siendo un espacio de referencia, un hueco que organiza, pero las capas periféricas están hechas de elementos que no son binarios, que no se limitan a conducir o no conducir, sino que tienen estados intermedios y se reconfiguran con el uso. Elementos que dejan rastro, elementos que, como un músculo o una sinapsis, cambian ligeramente después de cada ciclo. En ese momento, el latido deja de ser solo latido, empieza a ser patrón, y no patrón porque alguien lo mire desde fuera y diga ¡qué bonito!, sino patrón porque el propio sistema empieza a volverse selectivo, empieza a responder diferente a lo repetido que a lo nuevo. Empieza a estabilizar ciertas rutas y a debilitar otras. Empieza a construir una especie de preferencias dinámicas, no psicológicas, pero sí funcionales. Rutas que se facilitan, rutas que se bloquean, caminos que se vuelven más probables. Y si esa memoria es distribuida, pasa algo interesante. El sistema podría detectar patrones no solo en el espacio, sino en el tiempo. Igual que una neurona responde distinto a un estímulo aislado que a una secuencia. De la misma manera que tu cuerpo no interpreta igual una alarma puntual que una alarma repetida. La historia cambia la reacción. Eso es lo que rompe la lógica de máquina de ceros y unos. No porque los ordenadores sean tontos, sino porque este enfoque no busca cálculo exacto, busca dinámica integrada, busca un sistema donde la información no solo se procesa, se convierte en estado del todo. Y aquí
Hay que ser muy honestos para no vender humo. Incluso si lograses esa memoria dinámica, incluso si lograses integración fuerte, eso no demuestra que haya subjetividad. No demuestra que sienta. Lo que demuestra es que ya no estás ante piezas sueltas. Estás ante un conjunto con causalidad interna, con historia, con comportamiento universal. La frontera entre unidad integrada y experiencia sigue siendo uno de los grandes misterios. Un sistema puede tener memoria, plasticidad y coherencia y aún así no tener interioridad. Por eso, la forma madura de hablar de esto no es prometer conciencia. Simplemente decir que hay un camino para explorar qué condiciones físicas podrían producir algo parecido a unidad emergente. Y por eso también es mandatorio vigilar una trampa humana, la antropomorfización. Si algo late, si responde, si parece aprender, es muy fácil que le atribuyamos un alguien dentro. Y ahí la ética entra sin pedir permiso. Porque aunque hoy sea un marco conceptual, si algún día se trabaja con sistemas cada vez más integrados, cada vez más plásticos, cada vez más autónomos, la pregunta aparece sola. ¿Cuándo un sistema merece límites, cuidado o al menos cautela? No hace falta dramatizar, pero tampoco hace falta hacerse el loco. La ética no se improvisa después de que algo parezca vivo. La ética se diseña desde el principio, igual que se diseña un puente para que no se caiga. Y ahora cierro con la imagen que lo resume todo. La esfera coherente sugiere que lo que llamamos centro quizá no sea un objeto, quizá sea un efecto, quizá el centro a veces no está lleno de cosas, sino lleno de función, un hueco que organiza, un vacío que permite que el borde se convierta en todo, un simple propósito. Y si además ese borde tiene memoria, si además puede aprender ritmos, detectar patrones, integrar señales, entonces la unidad deja de ser una metáfora bonita y se vuelve una posibilidad conceptual más concreta. La idea de que la cohesión no requiere un director, sino una geometría y una dinámica que hagan inevitable la coherencia. Capas que respiran. Hoy vamos a jugar en serio, a imaginar de cerca cómo podrían ser los flujos, niveles y caminos de una esfera coherente alrededor de un centro hueco. No una esfera rígida y muerta, sino una arquitectura viva, un sistema que se mantiene unido sin necesidad de estar macizo por dentro, como si la coherencia no naciera del relleno, sino del orden del movimiento. Imagina el centro hueco como una ausencia con función. No es nada, es un espacio de libertad, un vacío que permite que el sistema no se colapse, que amortigüe, que respire, que redistribuya, que respire, como el ojo de un huracán. Lo que sostiene la forma no es el centro, sino el patrón que gira a su alrededor. La esfera coherente no se explica por lo que tiene dentro, sino por cómo circula lo que la rodea. Ahora, dibuja capas, no capas como cebolla inmóvil,
sino capas como órbitas de actividad, niveles de densidad, de velocidad y de significado. La capa más cercana al hueco es la más sensible. Ahí las cosas se sienten antes de entenderse. Es zona de turbulencia fina. Lo que cambia ahí resuena en todo el resto. Es como un cinturón de latido. Microajustes constantes para que el conjunto no pierda simetría. Después viene una capa de estabilización. Aquí los flujos ya no son. Aquí los flujos ya no son impulsos, son corrientes. Se forman caminos preferentes, autopistas invisibles que aparecen porque el sistema aprende por repetición. Cada vuelta deja un surco y ese surco no es destino, es tendencia. La coherencia en este nivel es memoria del movimiento. Más afuera tienes la capa de intercambio. Aquí es donde la esfera se relaciona con lo externo. Entra energía, sale energía. Entra información, sale información. Entra presión, sale adaptación. Esta capa no puede ser demasiado dura porque se rompería, tampoco demasiado porosa porque se disolvería. Su coherencia es un equilibrio entre frontera y puente. Es la piel. Define yo, sin negar mundo. Y ahora los caminos. No son líneas rectas. En una esfera coherente, alrededor de un hueco, los caminos son geodésicas curvas, espirales y trayectorias que optimizan esfuerzo, manteniendo pertenencia al sistema. Imagina rutas que, vistas desde fuera, parecen círculos, pero vistas de cerca son hélices. Se desplazan de nivel mientras giran. Ese es el truco. No repites exactamente el mismo punto. Repites el patrón subiendo o bajando de capa. Hay 3 tipos de flujo que se entrelazan. El primero es el flujo, el primero es el flujo tangencial, el que da la vuelta, el que mantiene la forma. Sin tangencial no hay esfera, hay caída al centro o fuga hacia afuera. El segundo es el flujo radial, el que va hacia adentro o hacia afuera. Este es el que decide si el sistema se densifica o se abre. El tercero es el flujo vertical de capa, llámalo transcapa, el que salta de un nivel a otro como si el sistema tuviera ascensores internos. Este es el flujo de aprendizaje. Cuando algo no puede resolverse en una capa, asciende o desciende hasta encontrar un lugar donde sí. Ahora viene lo bonito. La coherencia aparece cuando los 3 flujos están acoplados, cuando lo tangencial sostiene, lo radial regula y lo transcapa
integra. Si uno domina demasiado, la esfera enferma. Si domina lo radial hacia adentro, se vuelve obsesiva, se contrae, se asfixia. Si domina lo radial hacia afuera, se dispersa y pierde identidad. Si domina lo tangencial sin radial, gira por girar. Rutina sin evolución. Si domina el transcapa sin ancla, es caos, salto constante, sin sedimentación. ¿Y el centro hueco? Aquí está la clave filosófica. El hueco es el lugar donde no hay relato, donde no hay etiqueta. Es el punto que no se puede poseer. Un centro macizo impone rigidez. Esto es lo que soy. Un centro hueco permite coherencia flexible. Esto es como yo funciono. En el centro hueco no guardas cosas. Guardas la posibilidad de reorganizarlas. Si bajamos esto a lo humano, la esfera es tu vida. Las capas son tus roles y tus hábitos, tus vínculos, tu cuerpo, tu mente. Los caminos son tus rutinas y tus decisiones, y el centro hueco es ese espacio donde no eres nada concreto, pero puedes volver a ordenarte. Cuando alguien te arrebata ese centro, con ruido, con juicio, con exigencia constante, te vuelves macizo por dentro. Y un sistema macizo, aunque parezca fuerte, se rompe antes. No tiene dónde amortiguar. Si esto te deja una sensación rara, perfecto. No para creer, para preguntar mejor. Para imaginar sistemas donde la inteligencia no sea un chip en el centro, sino una historia que se escribe en la materia, alrededor del vacío, siempre en movimiento. Una esfera coherente no es una jaula, es una danza. Y alrededor de un centro hueco, la danza no necesita control absoluto. Necesita ritmo, ajustes y un vacío con función, porque lo que sostiene lo real no siempre es lo que se ve. Muchas veces es el espacio donde lo visible puede moverse sin destruirse. Ahí lo dejamos. Muchas gracias por estar.